460.000 hombres enterrados vivos, todos soldados, todos rendidos. Un adolescente de 13 años dio la orden y la tierra se tragó los gritos durante 3 días. Esto no fue una batalla, fue exterminio industrial. Y ese niño, ese monstruo con corona, se convertiría en el primer emperador de China. Su nombre, Qin Shi Huang. Pero antes de que la sangre corriera como ríos, antes de que las cabezas rodaran por millones, hay que entender algo crucial. China no existía. No como la conocemos. Eran 7 reinos desgarrándose entre sí durante 250 años. Qin, Han, Zhao, Wei, Chu, Yan, Qi. 7 serpientes devorándose la cola. La guerra era permanente. La traición, un lenguaje. La muerte, una moneda de cambio. Los campesinos morían de hambre, mientras los señores de la guerra degollaban ciudades enteras por un pedazo de tierra que volverían a perder en 3 meses. ¿Cómo se sobrevive en un mundo donde matar es más barato que cultivar? ¿Donde la lealtad vale menos que el hierro de una espada? Un reino lo descubrió. Qin, el más brutal, el más temido, el más odiado. Su secreto no fueron generales brillantes ni filósofos sabios. Fue algo peor. Qin convirtió la crueldad en sistema. Crearon una ley simple. Por cada cabeza enemiga que traigas, recibes tierra. Suena razonable hasta que entiendes las consecuencias. Los soldados de Qin no luchaban por gloria. Luchaban por cosechas. Cada decapitación era una inversión. Cada masacre, una oportunidad de negocio. Convirtieron la guerra en agricultura de cadáveres. Y funcionó. Mientras los otros reinos seguían jugando a la política y los tratados, Qin afilaba cuchillos y contaba cabezas. En 30 años, Qin había conquistado más territorio que todos los demás combinados. Pero aquí viene el verdadero horror. No bastaba con vencer. Qin no tomaba prisioneros. Qin no perdonaba ciudades, que imborraba la existencia de pueblos enteros. Cuando capturaban una ciudad, los habitantes tenían 2 opciones: servidumbre eterna o muerte inmediata. La mayoría elegía la muerte. Era más rápida. En el año 260 a.C., nació un niño en la capital de Qin. Su nombre era Jin Sheng. Su padre, un rehén político convertido en rey por accidente. Su madre, una cortesana que dormía con el hombre más peligroso del reino, el canciller Lu Buwei. Nadie sabe con certeza quién era el verdadero padre de Sheng. Algunos dicen que el rey. Otros juran que fue Lu Buwei. Lo que sí sabemos es esto: ese niño estaba condenado desde el vientre. Zheng pasó su infancia como rehén en el reino enemigo de Zhao. ¿Por qué? Porque así funcionaba la diplomacia en esa época. Intercambiabas hijos como garantía de paz. Si tu padre te traicionaba, tú morías. Simple, limpio, efectivo. Zheng vivió sus primeros años sabiendo que cada noche podría ser la última. Los niños de Zhao lo escupían en las calles. Los adultos lo miraban como se mira a un cerdo antes del matadero. Aprendió algo vital en esos años. Confiar en alguien es morir despacio. A los 9 años, su padre murió. Zheng fue llamado de vuelta a Qin. No como hijo pródigo, como rey. Un niño de 9 años heredó el trono del reino más sanguinario de la historia. ¿Quién gobierna cuando el rey es un niño? Su madre y Lu Buwei. Y ahí comenzó el verdadero infierno. Lu Buwei era un mercader convertido en el hombre más poderoso de Qin. Controlaba el ejército, el tesoro y la cama de la reina madre. Zheng no era más que una marioneta con corona. Durante 4 años, observó cómo Lu Buwei
tomaba todas las decisiones mientras él firmaba documentos que no entendía. Pero Sheng no era un niño cualquiera. Estaba esperando, aprendiendo, memorizando cada traición, cada humillación, cada rostro que sonreía mientras conspiraba. A los 13 años, ocurrió algo que nadie vio venir. La reina madre, su propia madre, se enamoró de un impostor, un hombre llamado Lao Ai, que Lu Buwei había castrado para que sirviera como eunuco en el palacio. Pero Lao Ai no estaba castrado, era un engaño, y la reina madre quedó embarazada 2 veces. Lao Ai, envalentonado por su posición, comenzó a conspirar. Quería matar a Sheng y poner a sus propios hijos en el trono. La conspiración fue descubierta. Lao Ai intentó un golpe de estado. Falló. Sheng, con 13 años, ordenó su ejecución, pero no fue una ejecución normal. Lao Ai fue atado a 5 carros, cada extremidad amarrada a un caballo diferente. La 5ª cuerda alrededor del cuello. Los caballos corrieron en direcciones opuestas. El cuerpo se desgarró como tela podrida. La sangre salpicó el polvo. Los intestinos quedaron colgando de los arneses. Sheng observó sin parpadear. Tenía 13 años. No mostró emoción alguna. Pero no terminó ahí. Los 2 hijos bastardos de su madre, sus medio hermanos, fueron ejecutados. Los 3 clanes completos de Lao Ai fueron exterminados. Hombres, mujeres, niños, ancianos. 4.000 personas murieron por la traición de un hombre. Sheng estableció un precedente. Traicionarlo no solo te mataba a ti, mataba tu pasado, tu presente y tu futuro. Borraba tu existencia de la historia. Su madre fue exiliada. Lu Buwei, el hombre que lo crió, el hombre que técnicamente podría ser su padre, fue obligado a renunciar. 1 año después, Lu Buwei se suicidó bebiendo veneno. Algunos dicen que fue por honor. Otros juran que Sheng envió el veneno con una nota: bebe o tu familia muere. Sheng tenía 14 años y ya no quedaba nadie entre él y el poder absoluto. Ahora era el verdadero rey de Qin y tenía una visión que haría temblar al mundo: unificar los 7 reinos bajo una sola bandera. No mediante alianzas, no mediante matrimonios diplomáticos, mediante aniquilación total. Pero aquí está el problema. Qin era poderoso, pero los otros 6 reinos juntos eran más fuertes. Si se aliaban, Qin sería destruido. Sheng necesitaba un plan, y lo tenía. Se llamaba la estrategia de la serpiente. Atacar un reino mientras sobornaba a los otros para que se quedaran neutrales. Destruir uno por uno. Nunca dar tiempo para que se unieran. ¿Suena simple? Lo era, pero requería algo que nadie más tenía: paciencia genocida y dinero infinito. En el año 230 a.C., Sheng tenía 17 años. Lanzó su primera campaña. El objetivo: el reino de Han, el más débil, el más fácil. Sheng envió a su general Wang Ben con órdenes claras: no dejes piedra sobre piedra. Wang Ben sitió la capital durante 2 años. Cortó el agua, cortó la comida, cortó cualquier esperanza de rescate. Cuando las puertas finalmente cayeron, los habitantes estaban tan hambrientos que habían recurrido al canibalismo. Los soldados de Qin entraron y encontraron calles llenas de cadáveres mordidos. El rey de Han se rindió. Sheng lo aceptó. Le perdonó la vida. Le dio una mansión en Qin. Lo trató como invitado de honor. Durante exactamente 3 meses. Luego lo ejecutó en secreto y anunció que había muerto de causas naturales. Han dejó de existir. Primer reino caído. Los otros 5 reinos apenas parpadearon. Pensaron que Han era insignificante, un aperitivo. No se dieron cuenta de que Sheng acababa de probar su método y había funcionado a la perfección. Siguiente objetivo: Cao.
el reino donde Sheng había sido rehén de niño, el reino que lo había humillado. Aquí no habría piedad, aquí habría venganza. Sheng envió al general Wang Jian con 200.000 soldados. Cao respondió con 300.000. La batalla de Changping ya había ocurrido décadas atrás, pero Sheng quería superar esa masacre. Quería que su nombre fuera sinónimo de terror. Wang Jian no luchó, esperó. Construyó murallas alrededor del ejército de Cao y simplemente esperó. 6 meses. El ejército de Cao se comió a los caballos. Luego se comieron las sillas de montar. Luego se comieron a los muertos. Finalmente, intentaron romper el cerco. Fue una masacre. 200.000 soldados de Cao murieron en 3 días. Los 50.000 sobrevivientes se rindieron. Wang Jian envió un mensaje a Sheng. ¿Qué hago con los prisioneros? La respuesta llegó en una sola palabra: entiérralos. 50.000 hombres fueron forzados a cavar sus propias tumbas. Luego fueron empujados adentro. Vivos, la tierra cayó sobre ellos. Los gritos duraron horas. Algunos intentaron salir a la superficie. Los soldados de Qin los aplastaban con piedras. El suelo tembló con los cuerpos retorciéndose bajo la tierra. Cuando terminó, el campo estaba en silencio. 50.000 montículos de tierra fresca. Ninguna lápida, ningún nombre, solo polvo y muerte. Cao cayó. Segundo reino eliminado. Ahora los otros 4 reinos entraron en pánico. Wei, Chu, Yan y Qi formaron una alianza desesperada, pero era tarde. Sheng había aprendido algo. El miedo es más efectivo que el acero. Envió espías a cada reino con una misión. Soborna a los generales, asesina a los ministros, esparce rumores de traición. La paranoia se extendió como plaga. Los reyes comenzaron a ejecutar a sus propios consejeros. Los generales se negaban a luchar por miedo a ser acusados de traición. La alianza se desmoronó antes de que Qin lanzara un solo ataque. Wei fue el siguiente. Zheng ordenó la destrucción de las represas del río Amarillo. El agua inundó la capital. 100.000 personas se ahogaron en sus propias casas. Cuando el agua se retiró, los soldados de Qin entraron y ejecutaron a los sobrevivientes. Wei desapareció del mapa. Chu era el más grande, el más orgulloso, el más arrogante. Pensaban que eran invencibles. Zheng envió 600.000 soldados. La batalla duró 2 años. No fue una guerra, fue exterminio sistemático. Villa por villa, ciudad por ciudad, Qin quemó todo. Los campos fueron envenenados con sal. Los pozos fueron llenados con cadáveres. Las bibliotecas fueron incendiadas. Chu resistió hasta que no quedó nada que defender. Su rey fue capturado. Zheng exhibió en una jaula en la capital de Qin durante 1 año. Luego lo decapitó en público. Chu cayó. Quedaban 2 reinos, Yan y Qi. Yan estaba aterrorizado. Sabían que eran los siguientes. El rey de Yan, desesperado, tomó la decisión más estúpida de su vida: contratar a un asesino para matar a Sheng. El plan era simple: enviar a un diplomático con un regalo, la cabeza de un general traidor de Qin y un mapa de territorios que Yan entregaría sin pelear. Zheng aceptaría la audiencia. En ese momento, el asesino escondido entre los diplomáticos atacaría. El asesino se llamaba Jing Ke. Era el mejor. Había matado a señores de la guerra, había degollado a generales en sus propias tiendas, pero matar a Sheng era diferente. Sheng no confiaba en nadie. Zheng no permitía armas en su presencia. Zheng había sobrevivido a 3 intentos de asesinato antes de cumplir 20 años. Era paranoico por diseño.
No por accidente. Jin Ke llegó al palacio con el mapa enrollado. Dentro del mapa, escondida, una daga envenenada. El veneno era tan potente que un rasguño significaba muerte en 30 segundos. Jin Ke se arrodilló frente a Shen. Desenrolló el mapa lentamente. Shen observaba cada movimiento. Los guardias estaban a 20 pasos de distancia. Nadie podía portar armas cerca del emperador, ni siquiera los guardias. Cuando el mapa quedó completamente extendido, Jin Ke vio el brillo de la daga. La agarró. Se lanzó contra Sheng. Falló por centímetros. Sheng retrocedió tropezando con su propia túnica. Jin Ke atacó de nuevo. Zheng corrió alrededor del pilar central de la sala. Jin Ke lo persiguió. Los ministros gritaban. Los guardias corrían hacia ellos, pero la ley era clara. Nadie podía entrar armado sin orden del emperador. Y Sheng estaba demasiado ocupado corriendo para ordenar nada. Jin Ke lo alcanzó. Levantó la daga. Pero uno de los ministros, un médico llamado Xia Wuji, arrojó su bolsa de medicinas a la cara de Jin Ke. El asesino trastabilló. Shen finalmente logró desenfundar su propia espada, una espada ceremonial larga que llevaba en la espalda. La hundió en el muslo de Jin Ke. El asesino cayó. Shen lo apuñaló 8 veces más. La sangre se esparció por el mapa de Yan, que yacía en el suelo. Jin Ke murió riéndose. Sus últimas palabras fueron: «Fallé porque quería tomarte vivo para humillarte frente a tu corte». Arrogancia hasta el final. Zheng no dijo nada. Simplemente miró el cadáver. Luego miró a sus ministros. Luego ordenó algo que cambiaría su reino para siempre. Yan será borrado de la existencia. No quiero prisioneros. No quiero refugiados. Quiero cenizas. La venganza fue industrial. Zheng envió 300.000 soldados a Yan. No fue una invasión. Fue una operación de limpieza. Villa por villa, casa por casa, los soldados de Xin ejecutaron a todos. Hombres decapitados, mujeres violadas y luego asesinadas, niños estrellados contra las paredes, ancianos quemados vivos dentro de sus propias casas. En 6 meses, Yan dejó de existir, no como reino, como concepto. Las ciudades fueron demolidas hasta los cimientos. Los campos fueron quemados. Los ríos fueron desviados para inundar las ruinas. Cuando terminó, no quedaba nada que indicara que alguna vez había existido un lugar llamado Yan. El rey de Yan huyó hacia el norte, hacia las tierras bárbaras más allá de las fronteras civilizadas. Uno de sus propios generales lo decapitó y envió la cabeza a Sheng como ofrenda de paz. No funcionó. Sheng ejecutó al general de todas formas. Por traidor, quedaba uno. Qi, el último reino independiente. Qi era diferente. Rico, culto, pacífico. Mientras los otros 6 reinos se desangraban en guerras interminables, Qi había optado por la neutralidad. Comerciaban con todos, no atacaban a nadie, pensaban que podían sobrevivir siendo irrelevantes. Se equivocaron. Zheng no necesitaba una razón para atacar. Qi existía. Eso era suficiente. Pero había un problema. Qi estaba protegido por montañas al oeste y el mar al este. Un ataque frontal costaría demasiadas vidas. Así que Zheng utilizó la única arma más mortal que sus ejércitos: el soborno. Envió espías con cofres de oro. Su misión: comprar a los ministros de Qi. Funcionó. Uno por uno, los consejeros del rey de Qi fueron sobornados. Le dijeron al rey que Qi no tenía intenciones hostiles, que la invasión era solo un rumor, que debían desmantelar las fortificaciones fronterizas para mostrar buena voluntad. El rey de Qi, ingenuo hasta la médula, obedeció.
Cuando las fortificaciones cayeron, el ejército de Qin cruzó la frontera sin resistencia. Para cuando el rey de Qi se dio cuenta de la traición, era demasiado tarde. Su ejército estaba desorganizado. Sus generales estaban confundidos. Sus aliados no existían. Qi cayó sin apenas luchar. El rey se rindió esperando clemencia. Zheng lo exilió a una aldea remota. Le dio una pequeña pensión. Le permitió vivir. Pero le prohibió tener descendencia. Le prohibió escribir. Le prohibió hablar con nadie más allá de sus sirvientes. El rey de Qi pasó los últimos 20 años de su vida en completa soledad. Murió sin que nadie lo recordara. Algunos castigos son peores que la muerte. En el año 221 a.C., Zheng tenía 39 años. Los 7 reinos habían caído. China estaba unificada por primera vez en la historia, pero Zheng enfrentaba un problema. ¿Cómo gobernaba algo que nunca antes había existido? ¿Cómo controlaba un territorio del tamaño de Europa con culturas, idiomas y leyes completamente diferentes? La respuesta era simple: destruir todo lo que había existido antes y reconstruir desde cero. Primer decreto: el título de rey era insuficiente. Zheng inventó un nuevo término, Huangdi, emperador, pero no cualquier emperador, el primer emperador, Qin Shi Huang. El nombre significaba primer emperador soberano de Qin. Era una declaración. Antes de él, solo había caos. Después de él, solo habría orden. Segundo decreto: todos los reinos debían olvidar su identidad. No más gente de Chu o ciudadanos de Shao. Ahora todos eran simplemente gente de Qin. Las culturas regionales fueron prohibidas. Los dialectos locales fueron suprimidos. Un solo idioma. Una sola escritura. Una sola ley. Tercer decreto: las armas fueron confiscadas. Cada espada, cada lanza, cada arco del antiguo imperio fue fundido. ¿Para qué? Para construir 12 estatuas gigantes en la capital. Estatuas que representaban a Qin Shi Huang. El mensaje era claro. Las armas que alguna vez mataron en nombre de reinos muertos ahora solo servían para glorificar al emperador. La resistencia armada era imposible. La rebelión, impensable. Cuarto decreto: las murallas entre los antiguos reinos fueron destruidas. Durante 250 años, cada reino había construido fortificaciones para protegerse de sus vecinos. Ahora esas murallas eran obsoletas. Peor aún, eran peligrosas. Podían ser usadas por rebeldes. Qin Shi Huang ordenó su demolición completa. Millones de ladrillos pulverizados. Cientos de años de ingeniería borrados en meses. Pero había una muralla que sí construyó. Una muralla que cambiaría la historia para siempre. Al norte, más allá de las fronteras civilizadas, vivían las tribus nómadas, los Xiongnu, guerreros a caballo que cruzaban la frontera para saquear aldeas, secuestrar mujeres y quemar cosechas. Durante siglos, los reinos chinos habían luchado contra ellos sin éxito. Eran demasiado rápidos, demasiado móviles. Atacaban y desaparecían en las estepas antes de que cualquier ejército pudiera responder. Qin Shi Huang tenía una solución: construir una barrera tan masiva que los Xiongnu nunca pudieran cruzar. La Gran Muralla. Pero esto no fue un proyecto de ingeniería, fue una sentencia de muerte para millones. Ordenó que 300.000 soldados, 500.000 convictos y 2 millones de campesinos trabajaran en la muralla, sin descanso, sin salario, sin esperanza de volver a casa. Las condiciones eran inhumanas. El terreno era montañoso, el clima brutal. Los trabajadores morían por miles cada semana, de agotamiento, de hambre, de frío, de accidentes. Los cuerpos eran enterrados dentro de la propia muralla. No había tiempo para ceremonias.
Los cadáveres se convertían en cimientos. Se dice que por cada kilómetro de muralla murieron 1000 hombres. La muralla mide más de 6000 kilómetros. Haz las cuentas. 6 millones de muertos para construir una barrera que, irónicamente, nunca funcionó del todo. Los Xiongnu simplemente encontraron maneras de rodearla. Pero Qin Shi Huang no construyó la muralla solo para detener invasiones. La construyó para mostrar algo, que podía mover montañas, esclavizar millones y alterar el paisaje del mundo solo porque quería. La muralla no era defensa, era propaganda de piedra. Mientras el norte sangraba, el sur se rebelaba. Las antiguas élites de los reinos caídos no habían desaparecido. Se escondían en las sombras, conspirando. Escribían panfletos llamando a la resistencia. Citaban a los filósofos antiguos que hablaban de justicia, de gobernantes virtuosos, de la voluntad del cielo. Qin Shi Huang leyó esos panfletos y tomó una decisión que lo convertiría en el hombre más odiado de la historia intelectual china. En el año 213 a.C., ordenó la quema de libros. No algunos libros, todos los libros, excepto los manuales de agricultura, medicina y adivinación. Todo lo demás, historia, filosofía, poesía, literatura, debía ser destruido. ¿La razón? Los libros preservaban el pasado, y el pasado era enemigo del futuro que Qin Shi Huang estaba construyendo. Las llamas consumieron bibliotecas enteras, textos de Confucio, tratados de Mozi, poemas de la dinastía Zhou, historias de los reinos caídos. Todo convertido en cenizas. Los eruditos suplicaron, argumentaron que la sabiduría antigua era invaluable. Qin Shi Huang respondió con una pregunta. ¿De qué sirve la sabiduría antigua si solo inspira rebelión? Pero la quema de libros no fue suficiente. Algunos eruditos memorizaban textos completos, recitaban poemas prohibidos en secreto, enseñaban historia a sus estudiantes en sótanos ocultos. Cuando Qin Shi Huang se enteró, ordenó algo que ni siquiera sus generales más sanguinarios esperaban: la ejecución de 460 eruditos. Fueron llevados a un valle fuera de la capital. Se les ordenó cavar una zanja profunda. Pensaron que era para un proyecto de irrigación. Cuando terminaron, los soldados los empujaron adentro, vivos. La tierra cayó sobre ellos. Los gritos fueron silenciados por el peso del suelo. Qin Shi Huang había enterrado el conocimiento y a sus portadores en la misma tumba. Este acto lo convirtió en el villano absoluto de la historia china. Durante 2000 años, cada dinastía que lo sucedió lo condenó como tirano, como quemador de libros, como asesino de sabios. Su nombre se volvió sinónimo de barbarie ilustrada. Pero aquí está lo que nadie dice. Funcionó. La resistencia intelectual colapsó. Nadie más se atrevió a cuestionar al emperador. El pasado fue borrado. Solo quedaba el presente. Y el presente pertenecía a Qin Shi Huang. Sin embargo, había algo que ni siquiera el emperador más poderoso de la historia podía controlar: su propia mortalidad. Qin Shi Huang tenía 40 años y comenzó a tener pesadillas. Soñaba con su propia muerte. Despertaba gritando. Los médicos no encontraban nada malo en él. Pero él sabía la verdad. Había matado a tantos que los fantasmas lo perseguían. La paranoia lo consumió. Dejó de dormir en la misma habitación 2 noches seguidas. Tenía 270 palacios en todo el imperio. Viajaba entre ellos aleatoriamente. Nadie, ni siquiera sus ministros más cercanos, sabía dónde estaría en una noche dada. Probadores de comida verificaban cada plato. Guardias inspeccionaban cada habitación, pero nada calmaba su miedo. Y entonces, un día, escuchó sobre algo que cambiaría su obsesión: la inmortalidad.
Existían leyendas de islas al este donde vivían inmortales. Lugares donde el elixir de la vida eterna crecía como fruta común. Qin Shi Huang envió expediciones, cientos de barcos, miles de hombres. Buscaron durante años. Nunca encontraron nada. La mayoría nunca regresó, pero eso no detuvo al emperador. Contrató a alquimistas, magos, charlatanes desesperados que prometían fórmulas de inmortalidad a cambio de oro. Le daban pociones hechas de mercurio, jade pulverizado, polvo de perlas. Qin Shi Huang las bebía todas. Cada elixir lo enfermaba más. El mercurio lo estaba envenenando lentamente. Su piel adquirió un tono grisáceo. Su pelo comenzó a caerse. Sus manos temblaban. Pero él seguía bebiendo, porque la alternativa era admitir lo inadmisible, que el hombre que había conquistado el mundo no podía conquistar la muerte. Un alquimista llamado Xu Fu llegó con una propuesta diferente. Dijo que conocía la ubicación exacta de las islas de los inmortales, pero necesitaba 3.000 jóvenes vírgenes, artesanos expertos y suficiente oro para construir una flota. Qin Shi Huang aceptó sin dudar. Xu Fu zarpó con todo y nunca regresó. Algunos historiadores creen que Xu Fu simplemente huyó a Japón y fundó una colonia. Otros piensan que se ahogó en el mar. Lo que es seguro es que se robó una fortuna y dejó al emperador esperando una inmortalidad que nunca llegaría. Pero Qin Shi Huang no había renunciado a la vida eterna. Si no podía vivir para siempre, entonces viviría después de muerto. Comenzó a construir su tumba. No una tumba ordinaria, una necrópolis, un imperio subterráneo que reflejaría el imperio de la superficie. 700.000 trabajadores fueron movilizados. La construcción duró 38 años. Algunos de esos trabajadores entraron al proyecto como niños y murieron como ancianos sin haber visto nunca la luz del día. ¿Qué había dentro? Nadie lo sabía con certeza porque nadie salió vivo. Pero las leyendas hablaban de ríos de mercurio que fluían como si fueran el río Amarillo y el Yangtze. Hablaban de un techo decorado con perlas que representaban las estrellas. Hablaban de ballestas automáticas instaladas para disparar a cualquier ladrón que intentara entrar. Y hablaban de algo más, un ejército. En el año 1974 después de Cristo, unos campesinos cavando un pozo cerca de la ciudad de Xi'an encontraron algo imposible, una cabeza de terracota. Luego otra y otra. Llamaron a los arqueólogos. Lo que descubrieron cambió todo lo que sabíamos sobre Qin Shi Huang. Bajo tierra, perfectamente preservado durante 2000 años, había un ejército de 8000 soldados de terracota, cada uno del tamaño de un hombre real, cada uno con rasgos faciales únicos, cada uno equipado con armas reales, arqueros, infantería, caballería, generales, todos mirando hacia el este, listos para defender al emperador en el más allá. Pero eso no fue todo. Había más fosas, 130 carros de guerra, 700 caballos de terracota, acróbatas, músicos, funcionarios. Qin Shi Huang había recreado su corte entera en arcilla. ¿Por qué? Porque creía que el inframundo era solo otra versión del mundo real. Y si iba a gobernar allí, necesitaba un ejército, necesitaba sirvientes, necesitaba todo lo que tenía en vida. Pero aquí está el horror que nadie menciona. Antes del ejército de terracota, los emperadores chinos eran enterrados con ejércitos reales. Soldados vivos eran ejecutados y colocados en las tumbas para servir en el más allá. Qin Shi Huang innovó reemplazándolos con estatuas, no por compasión, sino porque necesitaba a sus soldados vivos para proteger su imperio. Sin embargo, aunque ahorró a sus soldados, no ahorró a nadie más. Cuando Qin Shi Huang finalmente murió,
Sus concubinas sin hijos fueron enterradas vivas con él. Los arquitectos que conocían la ubicación de las trampas dentro de la tumba fueron sellados adentro para que nunca pudieran revelar los secretos. Se estima que más de 10.000 personas fueron ejecutadas y enterradas con el emperador. Su muerte causó más muertes que muchas de sus batallas. Pero aquí está el giro que nadie vio venir. Qin Shi Huang no murió en su palacio, murió durante una gira de inspección por las provincias orientales. Tenía 49 años. Estaba en su carruaje cuando colapsó. El veneno del mercurio finalmente había destruido sus órganos. Murió en agonía, solo, lejos de casa. Y entonces comenzó una conspiración que casi destruye todo lo que había construido. El primer ministro Li Si y el eunuco jefe Zhao Gao decidieron ocultar la muerte del emperador. ¿Por qué? Porque el heredero designado, el príncipe Fusu, estaba a 1.600 kilómetros de distancia supervisando la construcción de la Gran Muralla. Si anunciaban la muerte, otros príncipes podrían intentar tomar el trono. Habría guerra civil. El imperio colapsaría. Así que hicieron lo impensable. Mantuvieron el cadáver de Qin Shi Huang en su carruaje y fingieron que seguía vivo. Continuaron la gira de inspección como si nada hubiera pasado. Emitían decretos en su nombre. Servían comida en su carruaje. Mantenían las cortinas cerradas para que nadie pudiera ver adentro. Pero había un problema: el calor del verano. El cuerpo comenzó a descomponerse. El olor era insoportable. La solución de Zhao Gao fue brillantemente repugnante. Ordenó que un carruaje lleno de pescado podrido siguiera al carruaje imperial. El hedor del pescado enmascaraba el hedor del cadáver. Durante 2 meses, la procesión imperial viajó a través de China con un emperador muerto y un carruaje de pescado putrefacto. Nadie sospechó nada. Cuando finalmente llegaron a la capital, Li Si y Zhao Gao revelaron la muerte, pero no instalaron a Fusu como emperador. En su lugar, presentaron un edicto falso supuestamente firmado por Qin Shi Huang antes de morir. El edicto ordenaba que Fusu se suicidara por incompetencia y que su hermano menor, Hu Hai, tomara el trono. Fusu, obediente hasta el final, se suicidó sin cuestionar la orden. Hu Hai se convirtió en el segundo emperador. Era un desastre esperando explotar. Hu Hai tenía 21 años. Era débil, maleable, perfectamente inútil. Zhao Gao lo había elegido precisamente por eso. Un emperador incompetente era un emperador controlable. Y Zhao Gao tenía planes. Planes que requerían un títere en el trono, no un líder. El primer acto de Hu Hai como emperador fue una masacre familiar. Zhao Gao le susurró que sus hermanos eran una amenaza, que conspiraban contra él, que si no actuaba primero, lo matarían. Hu Hai, aterrorizado y paranoico, se ordenó la ejecución de todos sus hermanos. 12 príncipes fueron decapitados en público. 10 princesas fueron descuartizadas en privado. Sus familias exterminadas. En una semana, Hu Hai había asesinado a su propia sangre y asegurado que no había nadie más que pudiera reclamar el trono. Pero eliminar a su familia no fue suficiente. Zhao Gao convenció a Hu Hai de purgar a los ministros leales a Qin Shi Huang. Uno por uno, los hombres que habían construido el imperio fueron acusados de traición. El general Meng Tian, el hombre que había supervisado la construcción de la Gran Muralla, fue forzado a suicidarse. Li Si, el primer ministro que había ayudado a Zhao Gao a ocultar la muerte del emperador, fue arrestado cuando intentó advertir a Hu Hai sobre la influencia de Zhao Gao. Fue torturado durante meses. Finalmente, fue cortado por la mitad en la cintura en el mercado público. Su familia fue ejecutada hasta la 3ª generación. Zhao Gao había eliminado al único hombre más inteligente que él. Ahora Zhao Gao controlaba todo. El emperador,
la corte, el ejército, el imperio. Pero había un problema creciente: el pueblo. Las políticas de Qin Shi Huang habían sido brutales, pero efectivas. Construyó caminos, estandarizó pesos y medidas, creó un sistema legal uniforme. Sí, la gente sufría bajo impuestos aplastantes y trabajo forzado, pero al menos había orden, había progreso, había una visión. Bajo Hu Hai no había nada excepto caos. Los impuestos aumentaron. Los proyectos de construcción continuaron sin propósito. La Gran Muralla seguía consumiendo vidas sin razón estratégica. La tumba de Qin Shi Huang seguía expandiéndose aunque el emperador estaba muerto y enterrado. Y lo peor de todo, la ley Qin, que había sido dura pero predecible, ahora era arbitraria. La gente moría por infracciones menores. Un campesino podía ser ejecutado por llegar tarde a una reunión. Un comerciante podía perder todo por un error en los registros. La gente comenzó a murmurar, luego a quejarse, luego a conspirar. La primera chispa de rebelión surgió en el año 209 a.C. Un grupo de 900 campesinos fueron reclutados para servicio militar en la frontera norte. Estaban viajando cuando una tormenta masiva inundó los caminos. El retraso era inevitable, pero bajo la ley Qin, llegar tarde al servicio militar era traición. La pena, ejecución inmediata de todos. Los campesinos se enfrentaron a un dilema simple: marchar hacia adelante y ser ejecutados por llegar tarde, o rebelarse y al menos morir luchando. Eligieron rebelarse. Su líder era un hombre llamado Chen Sheng. No era noble, no era general. Era un campesino que había decidido que morir con una espada en la mano era mejor que morir de rodillas. Chen Sheng pronunció un discurso que encendió la rebelión. Los reyes y nobles no nacen superiores. ¿Por qué deberíamos morir por su ley cuando ellos viven en palacios construidos con nuestros huesos? Los 900 campesinos rugieron en aprobación. Tomaron armas improvisadas, palos, azadas, cuchillos de cocina, y marcharon hacia la guarnición militar más cercana. La guarnición tenía 200 soldados profesionales. Los campesinos ganaron, no por habilidad, sino por furia pura. Masacraron a los soldados mientras dormían, tomaron sus armas, tomaron su armadura, y entonces algo extraordinario ocurrió. Otros campesinos se unieron. De las aldeas vecinas llegaron miles, luego decenas de miles. En 2 semanas, Chen Sheng tenía un ejército de 100.000 hombres. En un mes, controlaba 3 provincias. Pero aquí está el problema. Un ejército de campesinos no es un ejército real. No tienen entrenamiento, no tienen disciplina, no tienen logística. Cuando el ejército de Qin finalmente respondió, la rebelión de Chen Sheng fue aplastada en 6 meses. Chen Sheng fue asesinado por su propio cochero que quería la recompensa. Su cabeza fue enviada a la capital en una caja de sal. Cao Gao celebró. Hu Hai celebró. Pensaron que habían sofocado la rebelión. No entendieron que Chen Sheng no había fallado. Había probado algo crucial. El imperio podía sangrar. Y una vez que la gente vio la sangre, querían más. Las rebeliones explotaron por todo el imperio. No rebeliones coordinadas, sino cientos de levantamientos locales. Campesinos quemando puestos de impuestos. Exnobles de los reinos caídos levantando ejércitos privados. Bandidos tomando ciudades enteras. El imperio se fragmentaba y el ejército Qin, aunque masivo, no podía estar en todas partes a la vez. De entre el caos surgieron 2 hombres que cambiarían el destino de China. El primero se llamaba Xiang Yu. Era descendiente de generales del antiguo reino de Chu. Alto, brutal,
un guerrero nato que lideraba desde el frente y mataba con sus propias manos. Tenía un solo objetivo: destruir todo lo que llevara el nombre Qin. No quería reformar el imperio, quería demolerlo hasta los cimientos. El segundo hombre se llamaba Liu Bang. Era todo lo opuesto a Xiang Yu. Bajo, de origen campesino, sin educación militar formal, pero tenía algo que Xiang Yu nunca entendería. Sabía cómo leer a las personas. Sabía cuándo atacar y cuándo retirarse. Sabía cuándo ser generoso y cuándo ser despiadado. Mientras Xiang Yu quemaba ciudades, Liu Bang las capturaba intactas y se ganaba a la población local. Mientras Xiang Yu ejecutaba prisioneros, Liu Bang los reclutaba para su ejército. Ambos marcharon hacia la capital. Xiang Yu con el ejército más grande, Liu Bang con el más inteligente. La carrera estaba en marcha. Quien llegara primero tomaría el trono, y quien tomara el trono decidiría el futuro de China. En el palacio, Hu Hai finalmente se dio cuenta de que su imperio estaba colapsando. Entró en pánico. Llamó a Xiao Gao y le exigió que aplastara las rebeliones. Xiao Gao respondió con una pregunta: ¿qué rebeliones, Majestad? Hu Hai, confundido, insistió que había informes de ejércitos rebeldes a menos de 300 kilómetros de la capital. Xiao Gao sonrió y dijo: esos no son rebeldes, son bandidos menores. Todo está bajo control. Hu Hai no le creyó. Convocó a toda la corte para confirmar los reportes de rebelión. Xiao Gao actuó primero. La noche anterior a la reunión, visitó a cada ministro individualmente. El mensaje era simple: mañana, cuando el emperador pregunte sobre las rebeliones, dirán que no existen. Si dicen la verdad, sus familias morirán esta noche. Al día siguiente, Hu Hai preguntó a la corte: ¿hay rebeliones amenazando la capital? Uno por uno, los ministros respondieron: no, Majestad, solo bandidos menores. Hu Hai miró sus rostros, vio el miedo, entendió la verdad. Xiao Gao lo había traicionado, pero era demasiado tarde. Esa noche, Xiao Gao envió soldados al palacio. Rodearon las habitaciones de Hu Hai. El emperador intentó huir. Lo atraparon en el jardín. Xiao Gao entró personalmente. Le ofreció una espada. Puedes morir con honor o puedo hacerlo por ti. Hu Hai tomó la espada. Se la clavó en el estómago. Tenía 24 años. Había gobernado 3 años. Había destruido un imperio en menos tiempo del que su padre tardó en conquistarlo. Xiao Gao intentó proclamarse emperador. Duró 5 días. La corte se negó a reconocerlo. Un eunuco no podía ser emperador. Era demasiado, incluso para los estándares Qin. Xiao Gao colocó a un sobrino de Hu Hai en el trono, un títere llamado Xi Jing. Pero Xi Jing no era tonto. Sabía que Xiao Gao lo mataría eventualmente, así que actuó primero. Invitó a Xiao Gao a una ceremonia privada en el templo ancestral. Cuando Xiao Gao se arrodilló para rendir homenaje, Xi Jing lo apuñaló por la espalda. Luego ordenó la ejecución de las 3 generaciones de la familia de Xiao Gao. El hombre que había manipulado 2 emperadores murió en un charco de sangre en el piso de un templo. Pero era irrelevante, porque mientras la corte se mataba entre sí, Liu Bang había llegado a las puertas de la capital. No con un ejército masivo, sino con 30.000 hombres disciplinados. Envió un mensaje a Xi Jing: ríndete y vivirás. Resiste y la ciudad arde. Xi Jing no era estúpido. Salió de la capital con una cuerda alrededor del cuello, el símbolo tradicional de rendición. Se arrodilló frente a Liu Bang. Le entregó el sello imperial. La dinastía Qin había terminado. Había durado 15 años. 3 emperadores. Millones de muertos. Y al final se rindió sin un solo disparo de ballesta.
Liu Bang perdonó a Xi Jing, prohibió a sus soldados saquear la capital, emitió solo 3 leyes: no matar, no robar, no violar. Después de décadas de terror Qin, la gente lloró de alivio. Liu Bang parecía el salvador, pero Xiang Yu llegó un mes después, con 200.000 hombres, furioso porque Liu Bang había tomado la capital primero. Xiang Yu ejecutó a Xi Jing y a toda su familia. Luego saqueó la capital durante 3 días. Quemó el palacio de Qin Shi Huang. Las llamas duraron 3 meses. La biblioteca imperial, reconstruida después de la quema de libros, ardió nuevamente. Cientos de miles de ciudadanos fueron masacrados. Xiang Yu no quería gobernar Qin. Quería borrarla de la existencia. Y entonces comenzó la verdadera guerra, Liu Bang contra Xiang Yu. 5 años de batallas brutales. Xiang Yu ganó casi todas. Era mejor general, mejor guerrero, mejor estratega táctico. Pero Liu Bang ganó la guerra porque entendió algo que Xiang Yu nunca aprendió. Las guerras no las ganan las batallas, las ganan las alianzas. Liu Bang sobornó a los generales de Xiang Yu, prometió tierras a los campesinos, perdonó a los soldados enemigos, construyó una coalición mientras Xiang Yu alienaba a todos con su arrogancia. En la batalla final de Gaixia, Xiang Yu estaba rodeado, su ejército hambriento, sus aliados desertados. Escuchó música Han viniendo de todos los campamentos alrededor. Entendió que había perdido. Se suicidó cortándose el cuello junto al río. Sus últimas palabras fueron: «El cielo me destruyó, no la habilidad de los hombres». Arrogante hasta el final, Liu Bang se convirtió en emperador. Fundó la dinastía Han. Gobernaría durante 400 años. Pero aquí está la ironía amarga. Liu Bang mantuvo casi todas las reformas de Qin Shi Huang. Las leyes estandarizadas, la escritura unificada, la burocracia centralizada, los caminos, el sistema de impuestos. Todo lo que Qin Shi Huang había creado con sangre, Liu Bang lo adoptó con sonrisas. La única diferencia era el nombre en el trono. Qin Shi Huang había construido el molde del imperio chino. Liu Bang solo lo llenó con contenido diferente. Durante 2000 años, cada dinastía china seguiría el modelo Qin. Un emperador absoluto, una burocracia masiva, una cultura unificada impuesta desde arriba. Qin Shi Huang había perdido su dinastía, pero había ganado la eternidad. Su tumba permanece sellada hasta hoy. Los arqueólogos han explorado las fosas exteriores. Han desenterrado el ejército de terracota. Pero la cámara central, donde yace el cuerpo del emperador rodeado de ríos de mercurio y tesoros infinitos, nunca ha sido abierta. Los niveles de mercurio en el suelo son tan altos que confirman las leyendas antiguas. Abrir la tumba podría liberar gases tóxicos que matarían a cualquiera cerca. Así que Qin Shi Huang descansa todavía, protegido por veneno y trampas, esperando un ejército de terracota que nunca luchará, gobernando un imperio subterráneo que nunca se rebeló. El hombre que unificó China con sangre y terror dejó un legado que ningún otro emperador igualaría. Qin Shi Huang fue el primero en entender una verdad brutal. Los imperios no se construyen con ideas. Se construyen con obediencia absoluta, y la obediencia absoluta requiere miedo absoluto. Mató a más personas que cualquier gobernante de su época. 4 millones de muertos es la estimación conservadora. Algunos historiadores sugieren el doble. Enterró vivos a 460 eruditos. Quemó bibliotecas enteras. Construyó monumentos con cadáveres como cimientos. Esclavizó a su propio pueblo para levantar murallas que nunca funcionaron. Persiguió una inmortalidad que no existía mientras se envenenaba con mercurio. Y sin embargo, creó algo que duró 2 milenios. La escritura china que usas hoy viene de sus reformas.
El concepto de China como nación unificada nació de sus conquistas. El modelo de gobierno imperial que dominó Asia durante siglos fue su invención. Cada emperador que vino después copió su sistema porque funcionaba. ¿Fue un tirano? Sí, sin duda alguna. Brutal, paranoico, despiadado hasta lo psicótico. Fue un genio. También. Porque entendió que para crear algo completamente nuevo, primero debes destruir completamente lo viejo. No puedes unificar 7 culturas diferentes sin borrar sus diferencias. No puedes construir un imperio sin romper las lealtades regionales. No puedes imponer orden sin aplastar la resistencia hasta convertirla en polvo. La pregunta que persigue a los historiadores no es si Qin Shi Huang fue malvado. Claramente lo fue. La pregunta es si la unificación de China valió los millones de muertos, si el fin justificó los medios. Y esa pregunta no tiene respuesta correcta. Depende de si valoras más las vidas individuales o el destino colectivo de una civilización. Qin Shi Huang creía que era un dios, que había sido elegido por el cielo para ordenar el caos, que su crueldad era necesaria, no opcional, que los muertos eran el precio inevitable del progreso. Murió buscando inmortalidad física sin entender que ya había logrado la inmortalidad histórica. Su nombre sobrevivió 2000 años. Su tumba permanece intacta. Su ejército de terracota sigue montando guardia. El imperio que construyó colapsó en 15 años. La dinastía que fundó fue la más corta de la historia china. Sus hijos murieron asesinados. Sus ministros fueron traicionados. Su capital fue quemada. Todo lo que amó fue destruido. Y aún así, ganó, porque la estructura que creó sobrevivió. El modelo que inventó fue copiado. La China que unificó nunca volvió a fragmentarse permanentemente. Fue el primer emperador, el único emperador. Todos los demás fueron solo imitaciones. Y bajo tierra, en una cámara sellada rodeada de mercurio venenoso, con un ejército de arcilla esperando órdenes que nunca llegarán, descansa el hombre que entendió que el poder absoluto requiere sacrificios absolutos, que los imperios se construyen sobre montañas de cadáveres, que la historia la escriben los conquistadores, no los conquistados, que la crueldad es solo una palabra hasta que crea algo eterno. Qin Shi Huang, el primer emperador de China, el unificador, el tirano, el constructor, el destructor, el hombre que mató millones para crear una nación que sobrevivió 2 milenios. La era del exterminio había terminado, pero la sombra que proyectó cubriría China para siempre.